Catalina Noriega, qué gusto encontrarte otra vez entre nosotros. Te escuchamos, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, yo me confieso una de las enormemente enamoradas de Fidel Castro. Yo recuerdo aquellos años cuando apareció el comandante, mi querido Héctor, dioses del Olimpo. Era como ver a Apolo, un hombre de una guapura que quizá no lo era tanto físicamente, pero de una personalidad tan arrebatadora, un líder en toda la extensión de la palabra. De esos, mi querido Héctor, que actualmente ni con lupa. Yo creo que Fidel supuso para muchas generaciones el despertar a ese espíritu revolucionario, mi querido Héctor, que pedía a gritos el cambio, un cambio que él, con unos pantalones increíbles, pudo dar. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque quizá los jóvenes no tienen idea de lo que era Cuba antes de Fidel. Se ha dicho, se ha escrito, pero no hay la conciencia real de en qué había convertido Estados Unidos a la isla, en su burdel. Un burdel, mi querido Héctor, en manos de quién? De un demente dictador, Fulgencio Batista, capaz de las peores aberraciones, un torturador, un individuo que desaparecía personas, que tenía aquellos calabozos. Mi querido Héctor, las condiciones eran dramáticas. Y este hombre, Fidel Castro, con un puñado de otros grandes, enormes hombres que lo siguieron, fue capaz de sacarlo, fue capaz de tumbarlo, mi querido Héctor. Eso fue una hazaña que quedará siempre en la historia. Después, pues ya vino el que se quedó en la isla como comandante máximo, como jefe supremo de los cubanos, y entonces vino pues ese cambio radical que, como muy bien lo decía Liliana hoy temprano, de qué les dio a los cubanos. Mi querido Héctor, les dio lo más preciado, les dio educación, les dio salud y les dio alimentos. Pasados los años, probablemente empezó una fase ya un tanto distinta. ¿Por qué? Porque las condiciones globales fueron modificando las circunstancias y porque hay que tener en cuenta que los cubanos tuvieron encima y tienen un bloqueo de casi 40 años. Oye, hay otra cosa que llevó Castro sobre todo al campo cubano, que es la mayor parte de la
población. Esto me lo hizo señalar, no sé si conozcas a Miguel Ángel Ferrer, ¿Cómo no? colega, compañero nuestro, periodista. Muy querido, así es, Mario. Es la tranquilidad social de la existencia. Así Es decir, desde que nacen hasta que mueren, tienen seguridad y tranquilidad para trabajar, para vivir y finalmente para atenderse, educarse, todo lo que es necesario en la vida. Tal cual, mi querido Mario, acabas de apuntar a algo inauditamente importante, sobre todo ahora que estamos viviendo el horror, que es tener seguridad de tu propia vida. Actualmente, ¿qué vivimos? La incertidumbre absoluta. Nadie tiene la seguridad de poder conservar el empleo. Nadie tiene la seguridad de poder tener un techo encima. Nadie tiene la seguridad de saber si mañana vas a comer o no. Y en Cuba existe hasta la fecha. Ahora, yo sí siempre estuve en contra de que, eso sí, de la falta de libertad, de aquellas agresiones brutales a los derechos humanos, violaciones que en última instancia volteas a cualquier país del mundo y se cometen, y que quizá fueron el precio tremendo que se paga siempre por una revolución. ¿Y Guantánamo? Pues mi querido Héctor, ahí está, ahí estuvo, y con el señor Trump ahí seguirá, me explicó, porque lo que nadie puede predecir es qué va a hacer de Cuba sin Fidel. Fíjate que yo tengo la suerte enorme de tener un ejemplar de nuestra razón, que fue el manifiesto del 26 de julio, que era el programa que se iba a aplicar en Cuba después de la caída asquerosa de Fulgencio Batista. Y ahí, mi querido Héctor, Fidel decía con todas las letras que no volviera a Cuba el horror de que una persona se quedara para siempre en el poder. Sin embargo, él lo hizo. Es tan difícil ver hasta qué punto, cuando llegan estos procesos de cambios radicales en un país, cuando llegan estas revoluciones, hay muchos seres humanos que sufren terriblemente por ese cambio. Hay que pensar en que en Cuba muchas familias quedaron divididas. Unos salieron huyendo de la isla, ahí están aposentados en Miami la mayoría. Otros, parte de esa misma familia, se quedaron. Esto supuso un rompimiento muy doloroso. También reitero, pues la persecución, por ejemplo, en contra de los homosexuales, aquel enorme poeta Reinaldo Arena, cuantos que estuvieron en la cárcel porque se negaban a aceptar el cambio de régimen. Todas esas cuestiones las acabará dilucidando la historia, pero lo que es una realidad
es que nadie le puede quitar a este hombre su calidad de enorme ídolo, de enorme líder que hizo uno de los cambios más impresionantes del siglo XX. Y por lo pronto, un personaje con unos pantalones que, a ver, mi querido Héctor, ahora que nosotros estamos con el fantasma del Trump aquí rondándonos los pies, pues a ver si encontramos un líder capaz de enfrentarse a la potencia más grande del mundo. He dicho. Hasta la próxima, Catalina. Al contrario, gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos.